para el nivel nuestro, que no me sepan la diferencia entre osteocito o osteoblasto no es muy importante. Sí, es saber que hay otro tipo de células que son los osteoclastos, que son más encargadas de destruir hueso y de degradar la matriz ósea para permitir incrementar los niveles de calcio, ¿sí? Diferente de los osteocitos. Osteoblasto es, digamos, el espacio que forma el osteocito. Cuando ya está la matriz alrededor del osteocito, entonces hablamos de osteoblasto, porque tiene como un hueco donde está la célula. Pero no es muy importante la diferencia entre osteocito y osteoblasto. Lo que sí es importante que tengan en cuenta que hay células que son formativas de hueso, como los osteocitos, y células que son degradadoras de hueso, como los osteoclastos. No sé si te aclaré eso, Belén. Rafa, Perfecto. para que se entienda un poco, los osteoblastos son células inmaduras, mientras que los osteocitos ya son células más maduras, en un estado ya de formación de la matriz ósea. Pero son distintos secuencias de una misma célula, digamos. Sí, exactamente. Después, cuando veíamos la mioglobina, decía que la unión del oxígeno no es cooperativa. Eso tampoco lo entendí. Bueno, hablamos de que es cooperativa. Para que sea cooperativa, lo primero que tiene que haber es que la molécula tiene que tener varias subunidades, que implica que la unión del oxígeno a una de las subunidades hace que las otras tengan más afinidad. Y eso es lo que le ocurre a la hemoglobina. Tiene 4 subunidades y cuando una subunidad carga oxígeno, las otras aceleran la velocidad de carga del oxígeno, adquieren más afinidad. Eso quiere decir que la asociación con el oxígeno es cooperativa. La hemoglobina tiene una sola subunidad, por lo tanto no puede tener esa acción cooperativa. Por eso la hemoglobina tiene esa curva de saturación que tiene forma de S, porque al principio le cuesta arrancar, pero una vez que empieza a cargar molécula de oxígeno, se carga muy, muy rápido porque ahí la afinidad cambia la pendiente. Entonces la pendiente va haciendo así. Y después, cuando ya está casi todo saturado, se vuelve otra vez a achatar. Rafa, yo tengo una duda sobre la clase 1. Eh, la pregunta dice, ¿el sistema autónomo simpático cómo actúa sobre la formación de orina y sobre la micción? Y yo puse, en el simpático corre peligro la vida del animal, por lo que va a ir toda la sangre al tejido muscular y va a disminuir la orina. Pero no sé si está completa o si le falta algo porque no pude encontrar otra cosa. Bueno, fíjate lo que pasa ahí es que se reduce la formación de orina, pero se incrementa la micción. ¿Y qué era la micción? La micción es la liberación de la orina ya acumulada, ya producida y que se encuentra en la vejiga urinaria. Y la lógica del sistema hace que el animal se desprende del máximo de peso y la orina es un peso más, entonces lo micciona, pero no sigue formando orina. Por lo que vos has dicho que destina la sangre a los músculos, entonces el, el riñón recibe menos flujo cardíaco, menos gasto cardíaco. Entonces incrementa la micción porque es un peso, pero no fabrica, entre comillas, O más sea, orina. reduce la formación de orina, pero incrementa la micción del simpático. Y después, sobre la pregunta 5, solamente viste lo de microcirculación capilar, que dice, ¿cuál es la presión hidrostática del espacio intercelular? Eso es lo de 70 milímetros de mercurio cuando el corazón está relajado y No, no, 120 milímetros. 70 milímetros de mercurio, esa es la presión
hidrostática del capilar en el glomérulo renal. La mayoría de los capilares andan alrededor de 35, 30, 40 algunos. Y la presión hidrostática del espacio intercelular es la que se opone a la salida del plasma. Hay una filmina, un slide de PowerPoint o del PDF que demuestra cómo al principio de la circulación capilar, cuando la presión capilar es más alta, hay una salida neta de plasma desde los capilares hasta el espacio extracelular, que después se revierte porque, perdón. No, que todo eso lo había puesto, lo de que cuando tiene una presión de 35 milímetros, tiene una presión neta de filtración, salen fluidos y nutrientes. Claro, a esos 35 milímetros hay una presión que se opone, que es la presión, o sea, la osmótica de la sangre, pero esa siempre es la misma, y hay una presión también hidrostática del espacio extracelular. Sí, claro, que se iguala. Que se iguala y después se ve superada la presión del capilar por la del espacio extracelular y entonces ahí entra líquido al capilar. Entran desechos, digamos. Claro, entra líquido que extrae los desechos y el dióxido de carbono. Y además se reabsorben los capilares linfáticos. Claro, porque no todo vuelve, ahí hay una diferencia en el volumen de líquido que se pierde, que eso es recuperado a través de los vasos linfáticos, los capilares linfáticos. Perfecto. Entonces la presión hidrostática es 35. La presión hidrostática del espacio intercelular. No, es 25. Sí, 25 creo que era, 24, 25. Ok, genial. Porque vas hasta 18 y ahí es cuando es negativa, o sea, entrada neta en el capilar, ¿no? Si no recuerdo mal, la presión del capilar. Pero esos números es para que lo tengan, no hace falta, ni son en todos los capilares esos números, pero son números de referencia. Lo que vos estabas diciendo de la presión sistólica y diastólica que tiene el corazón, que es la máxima y la mínima, cuando uno se mide la presión, te dicen cuál es la máxima y cuál es la mínima. La máxima es el volumen cuando el corazón está contraído, cuando tiene sístole. Y la mínima es cuando está relajado el corazón, la diástole. Así que por eso te dicen dos números, que te dicen 12,7, que en realidad son 120,70. O sea, es muy importante que ustedes tengan el criterio para discernir lo que es realmente importante de lo que son datos que está bueno que sepan y que han sido compartidos en la clase, pero que no son tan cruciales. Quiero decir, hay datos que me van a hacer a mí la diferencia entre sacar un 10 y sacar un 9. Pero hay otros datos que si no lo sabes, te estás jugando a aprobar o no aprobar. Entonces, voy a hacer esos datos entre aprobar y no aprobar, tienen claro que es el sistema inmune. Que dos tipos de sistemas inmunes hay, que trabajan en conjunto. Sistema inmune, ¿qué propiedades tiene el sistema inmune adquirido? ¿Y qué diferencia con el sistema inmune innato? Acuérdense, uno es específico y tiene memoria, el otro es generalista y no tiene memoria. ¿Qué es el sistema, una transferencia del sistema inmune pasivo? Como por ejemplo en el calostro, que es un activo, como por ejemplo después de una infección o una vacuna. Ese tipo de cosas es muy importante que lo tengan bien claro. Eso. El aparato digestivo, cómo es la conversión del alimento en nutrientes. Cómo es una cosa secuencial.
¿Qué estrategia tiene el animal para degradar el enlace glucosídico beta 1,4? Que no existe esa actividad enzimática en los vertebrados. ¿Cómo los vertebrados herbívoros son capaces de utilizar la energía contenida en hidratos de carbono estructurales que tienen ese enlace beta 1,4? Eso es muy importante. ¿Y eso lo hacen cómo lo hacen? En simbiosis con microorganismos. ¿Dónde? Dándole un ambiente para que puedan fermentar esos. ¿Y en dónde se da ese ambiente? Bueno, depende si son fermentadores craneales o fermentadores secales. Saber qué animales son fermentadores craneales, qué animales son fermentadores caudales, en qué cavidad se trabajan los fermentadores craneales, en qué cavidad los fermentadores secales. Ese tipo de cosas son muy importantes. ¿Qué son los ácidos grasos volátiles? Esas cosas tienen que saberlas. ¿Qué aporta? La mayoría de la energía de un rumiante viene a partir de los ácidos grasos volátiles que sostienen de la fermentación en el rumen, básicamente de los hidratos de carbono. ¿Cómo viene el pH? El pH viene alcalino en la saliva, en el rumen ligeramente ácido, llega al abomaso o al estómago, pH menor de 2, y después vuelve otra vez a ser un pH alcalino. ¿Y cómo se compensa eso? Con bicarbonato. ¿De qué secreciones? Básicamente pancreática y biliar. Ese tipo de cosas en general. Que yo les pregunte qué enzima se sintetiza en el páncreas, bueno, si no me la sabe, puede seguir siendo un examen bueno. Pero digamos que tienen que saber que sí, que la principal contribución del páncreas es subir el pH, porque a partir del estómago el pH de funcionamiento del sistema digestivo va a ser un pH alcalino. Por eso el estómago se vaya abriendo poco a poco y no de golpe. El píloro, que es el esfínter que comunica el estómago con el duodeno, se vaya abriendo lentamente para que dé tiempo a compensar el pH. Luego la reproducción, cuáles son los testículos, el eje hipotálamo, hipófisis gonadal, importante, qué hormona produce el hipotálamo, la hipófisis, qué hormonas están influyendo en la gónada. Ese tipo de cosas es importante que lo tengan claro. El ciclo estral, qué pasa en cada una de las etapas. Cuando la hembra es receptiva al macho, cuando la hembra ovula. ¿Qué estructura predomina en el proestro? ¿Qué estructura predomina en el diestro? Ese tipo de cosas. Más general, pero... ¿Qué hormona predomina en el diestro? ¿Qué hormona predomina en el estro? ¿Eso lo tienen claro? Sí. Bueno. Profe, ¿Sí? a mí me había quedado una duda con respecto a lo que es la prostaglandina. Prostaglandina. Ah, prostaglandina. Sí. Ahí está. Hay varias prostaglandinas, ¿no? La prostaglandina F2-alfa, que la que juega un rol en el ciclo estral, es producida por el útero y tiene un efecto de destrucción del cuerpo lúteo. Se produce cuando no existe reconocimiento de la preñez. Si no hay un embrión viable, entonces el útero sintetiza prostaglandina F2-alfa y destruye el cuerpo lúteo, lo que permita que la siguiente onda folicular culmine con una ovulación. Entonces, cuando destruye el cuerpo lúteo, el animal entra en proestro. ¿Está? Sí, ahí está, ahí está. Gracias.
Porque después también había leído, escuchado del video que decía sobre la prostaglandina E2. Sí, la prostaglandina E2 tiene un efecto de tanto dilatación como de contracción. Por lo tanto, colabora, no sé si eso lo habíamos visto en el reconocimiento de la preñez, no, porque eso lo vemos hoy, me parece. Bueno, no sé. No, del video de hoy lo viste. Claro, sí. Claro. Sí, claro. Claro, porque tiene un efecto de relajante de contracción también, y que ayuda al reconocimiento de la preñez en el porcino y en el equino. Los estrógenos y la prostaglandina E2. Ahí está, perfecto. Gracias, profe. No, por nada. Profe, tengo una duda de la clase 3, de la pregunta 31, que dice, ¿por qué es necesario realizar ICSI en la fecundación in vitro en equinos? Puse que es la única técnica de obtención de embriones in vitro que funciona, pero no sé si hace falta agregarle algo más, capaz. Sí, eso es cierto, pero no explicas por qué. Y la razón es porque no sabemos capacitar a los espermatozoides. La capacitación es un evento que ocurre en el tracto genital femenino. En el laboratorio se reproduce la capacitación de los espermatozoides de muchas especies, de ovinos, bovinos, gatos, pero no se sabe cómo hacer la capacitación de los espermatozoides de equinos. Y se ha intentado en muchos grupos en el mundo, pero no lo han conseguido. Gracias. A ver. Bueno, arrancamos. Perdón, Rafael, ¿te puedo hacer una consulta sobre unos conceptos que no entendía muy bien cuál era el nombre? Al principio de la clase de hoy, cuando hablas de la diferenciación de células, dice que algunas se diferenciaban, que se llamaba lo que entendí, ¿no? Trafocetodermo, ¿puede ser? Trofoctodermo. Sí. Ah, bueno, eso puede ser, sí. Y el otro era algo de macio celular interno. Macizo celular interno. ¿Macizo? Sí. ¿Y el otro cómo era? Perdón. Trofoctodermo. O trofodermo, porque en realidad lo puedes ver en algunos textos como trofodermo. En realidad son células que se van a encargar de nutrir al embrión. Entonces, trofo viene de nutrición. Claro, las membranas embrionales. Cadena trófica, todo trofo es como cómo se alimenta. Entonces hay una serie de células en el embrión cuando se forma que no van a formar parte del neonato, que no van a formar parte del embrión propiamente dicho, sino que van a formar parte de lo que se llaman las membranas extraembrionarias, cuyo rol es asegurarse la nutrición del embrión. Y eso empieza desde muy al principio. Esa es la primera diferenciación de células. Por eso que yo les había comentado que con una misma genómica, que es la genómica que se obtiene cuando se fusiona el ovocito y el espermatozoide, se obtienen muchos tipos celulares. Y eso se consigue por una control de la información genética, o lo que se llama también una epigenética diferente en unos tipos celulares y en otros tipos celulares. Ese desarrollo o esa especialización o esa diferenciación epigenética se va haciendo desde muy al principio. Y esa es la primera, en la que hay células que van a dar lugar
a los tejidos extraembrionarios que no van a dar lugar al neonato o al feto o al individuo que nace, sino que van a dar lugar a parte de la placenta o los sacos que rodean y que cubren al embrión. Bárbaro, se entiende, gracias. Y otra cuestión, que era como cómo se reconocía la preñez. Mencionaste algo del interferón tau, que entiendo que es esta señal que, digamos, se reconoce para que no se destruya el cuerpo lúteo y así puede, digamos, sobrevivir el embrión, digamos, ¿no? Pero entonces vos mencionaste algo que, digamos, es muy importante que entendamos y que, digamos, como que había una diferencia entre embriones de machos y hembras y no terminé de comprenderlo bien. No sé si recordás a lo que me refiero. Sí. La clase nombraba que hay el interferón tau, que es la molécula que los rumiantes usan para, digamos, como señal de que hay un embrión viable. Se da la casualidad de que esa molécula, los embriones que dan lugar, los embriones machos y los embriones hembra, tienen una producción diferencial de esa molécula. Y eso tiene, digamos, evolutivamente tiene su importancia porque cuando hay poco recurso, cuando el ambiente es hostil y hay poco recurso, interesa que la siguiente generación sean hembras y no sean machos. ¿Por qué? Porque los machos, basta tener un macho cada 30 hembras para que la especie tenga la más alta capacidad reproductiva. Mientras que si vos tenés 15 machos y 15 hembras, redujiste a la mitad tu capacidad reproductiva, porque tu capacidad reproductiva son los vientres, son las hembras. Entonces, en condiciones hostiles interesa que nazcan hembras, mientras que en condiciones de mucha abundancia sí está bien que haya machos, porque los machos son los que van a seleccionar qué individuo va a transmitir o sea, ahí es donde se va a aplicar la selección. Las hembras se reproducen todas y los machos solamente los más capaces se van a reproducir. Entonces, cuando hay muchos nutrientes, está bueno hacer selección. Cuando hay poco, no. Por lo tanto, cuando hay poco, es bueno que nazcan solo hembras y cuando hay mucho, que nazcan machos y hembras. Se está por acabar la sesión. Volvemos a entrar en la misma. Bueno, no sé si quedó claro eso, lo que vos preguntabas. Sí, muy bien. Gracias. No, pues nada. Profe, recién con la pregunta que te hizo ella me entró una duda a mí también que recién me acordé. Si querés te la pregunto en la próxima. Cuando entremos porque va a quedar a media. Gracias. Ya por caer.